Gracias, me alegra saludarlos nuevamente. Buenos días. Hoy tenemos una enseñanza bien hermosa que se llama el poder de una vida transformada. Repita, diga poder. Y tenemos como texto bíblico base el Evangelio de Juan capítulo 9 versículos 8 al 11. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice el versículo 8 del Evangelio de Juan capítulo 9, dice: entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros decían: a él se parece, pero él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y este hombre respondió y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me ungió los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y repito el verso 8, entonces los vecinos, dice la palabra, y los que antes habían visto que él era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra. La coloco en tu presencia. Se ha leído tu palabra, precioso Dios, es tu palabra, y tu palabra es poder. Tu palabra es bendición. Tu palabra es cambio, Señor. Que hoy los que estamos escuchando esta palabra, que hoy las personas que están allá en sus hogares escuchando esta palabra, Padre, pueda quedar grabada ya en la tabla del corazón de cada uno de ellos. Porque tú lo has dicho, Señor: yo escribiré los mandamientos en las tablas de su corazón y haré que sean unas personas diferentes. Y cambiaré sus corazones. Y quitaré los corazones de piedra, dices tú, Señor, y colocaré corazones de carne, porque yo mismo me encargaré de que guarden mis mandamientos. Y yo seré su Dios, y ellos serán para mí mis hijos. Gracias, precioso Jesús. Escucha esto, iglesia. Los mejores libros sobre el cristianismo son las vidas transformadas de los hombres y de las mujeres que están en comunión con Cristo Jesús. Te repito, los mejores libros sobre el cristianismo son las vidas transformadas de los hombres y de las mujeres que están en comunión con Cristo. Una mujer que tenía problemas de alcoholismo entró un domingo en la tarde a la iglesia en estado de embriaguez. Entró borracha esta mujer. Sin embargo, a pesar de su estado de embriaguez que tenía, esta mujer se gozó en la presencia de Dios. Esa tarde participó de la adoración, participó de la alabanza, escuchó con mucho detenimiento la palabra, la enseñanza de esa noche. Y cuando salió de la iglesia, cuando transcurrió ese tiempo, que habían pasado más o menos unas 2 horas, cuando terminó el servicio, la enseñanza, esta mujer no tenía rastro de que hubiese estado en estado de embriaguez. Se le había pasado la borrachera totalmente. Se fue a su casa feliz y contenta. De un día para otro esta mujer experimentó un cambio sobrenatural en su vida y dejó de consumir alcohol. El pastor de la iglesia, pasados unos días, fue a su casa a visitar a su esposo porque quería saber cómo había seguido esta mujer, y encontró que su esposo era un mecánico muy reconocido, que era un hombre muy inteligente, pero también encontró que era un hombre bueno, pero también encontró que este hombre era
muy reconocido, era un hombre muy bueno, pero también encontró que era un hombre ateo, no creía en Dios. Y este hombre estaba muy disgustado por la conversión de su esposa. Y le dijo al hombre de Dios, le dijo que él no tenía ninguna duda de que ella volvería nuevamente a consumir alcohol, porque ella ya había hecho muchas promesas de que dejaría de tomar y no había podido porque algo la estaba dominando y era el alcoholismo. Sin embargo, pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses y al cabo de 6 meses, este mismo hombre fue donde el siervo de Dios, sorprendido por el cambio que había tenido su esposa y por el buen comportamiento que ella tenía a partir de ese momento, este hombre le dijo al pastor, le dijo, mire hombre, yo he leído todos los libros sobre las evidencias del cristianismo. He leído todos los libros sobre la evidencia y la existencia de Dios y yo he podido resistir todos esos argumentos porque para mí Dios no existe. A mí me ha enseñado la ciencia, a mí me ha enseñado la filosofía, que si yo no puedo ver algo es porque no existe y yo no puedo ver a Dios, por lo tanto para mí no existe Dios. Eso es lo que yo sé, le dijo ese hombre al pastor. Le dijo, pero sin embargo en estos últimos meses, en estos 6 meses que han pasado, yo he tenido un libro abierto en mi casa, en mi hogar. Y ese libro abierto es la persona de mi esposa, que no he podido yo contradecir con ningún tipo de argumento, yo he podido contradecir las cosas que yo estoy viendo en esa mujer. Dice el hombre, dijo, y yo llego a una conclusión, le dijo al pastor, le dijo, he concluido de que yo puedo estar de pronto equivocado y puedo estar en un error. Que ha de haber un poder divino en el evangelio de ese tal Jesús que ustedes predican. Porque yo no he podido contra los argumentos, yo ya no tengo argumentos porque mi esposa ha demostrado ser una persona diferente. Dijo, yo no puedo entender cómo una mujer que era borracha, que era cantaletosa, que era soberbia, que era celosa, que era vulgar, que era mal hablada, que era amargada. Yo no he podido entender cómo una mujer de esas, de un momento para otro, se ha convertido en una mujer santa y temerosa de Dios. Ahora vive cantando, dijo el hombre. Ahora vive feliz. Ahora es amable, ahora es paciente. Ahora es amorosa, dice, es una excelente esposa. Y es una mujer verdaderamente temerosa de Dios. Le dijo al pastor, le dijo, aquí estoy. Yo necesito saber qué tengo que hacer para poder ser como mi esposa. Amén. El poder de una vida transformada. No existe mayor argumento, escúcheme esto. No existe mayor argumento del Evangelio de Cristo Jesús delante de la sociedad, delante de la familia, delante de una comunidad entera, delante del mundo entero, delante de su casa, delante de su esposo, delante de sus vecinos y aún delante del mismo diablo, que el de aquella persona que presenta una vida transformada verdaderamente por Jesús. Esa es la mejor respuesta, es la mejor solución, es la mejor evidencia que nosotros podemos presentar delante de nuestros seres queridos y delante de la misma sociedad, delante de la persona, del trabajo, delante de la empresa, delante de las personas que están a nuestro alrededor, que el poder de una vida transformada por Cristo Jesús. La gente hoy en día está cansada, escúcheme esto, de argumentos. Que la palabra, que el reino de Dios sufre violencia.
Y usted me dirá, ¿cómo así que sufre violencia el reino de Dios? Sí, claro, el reino de Dios sufre violencia. ¿Y cómo sufre violencia el reino de Dios? De la siguiente manera, porque hay muchas personas que dicen ser cristianas convertidas, pero sus obras, sus pasos, sus palabras, su actitud, su forma de llevar la vida cristiana no concuerda con lo que dice que son. Yo no sé si me está explicando. Hay muchas personas que dicen yo soy cristiano, muchas mujeres que dicen yo soy cristiana, y nos atrevemos a abrir la boca delante de las personas que nos rodean y decimos yo soy ahora una persona cristiana, pero nuestros actos no demuestran que somos unas personas cristianas. Con el respeto de las mujeres, muchas siguen siendo cantaletosas, siguen siendo celosas, siguen siendo problemáticas, siguen maltratando a sus hijos, siguen maltratando a sus esposos con su boca y no están demostrando verdaderamente que somos cristianos. Escúcheme esto. En el ejército de Alejandro el Magno o Alejandro el Grande, había un hombre, un soldado que se llamaba Alejandro. Pero ese soldado llamado Alejandro era un soldado perezoso. Era un soldado que no era muy obediente. Era un soldado que no hacía las cosas bien como deberían hacerse. Es decir, en otras palabras, era un soldado que no cumplía los requisitos para ser un soldado del ejército de Alejandro el Grande. Y un día Alejandro llamó al soldado al frente, le dijo, soldado Alejandro, pase acá al frente que quiero hablar contigo. Y le dijo, Alejandro, o te comportas como un Alejandro o cámbiate el nombre. No sé si me está explicando. Muchas veces el Señor nos dice, o te comportas como un cristiano o no diga que eres cristiano, cámbiate el nombre. Si yo digo que soy cristiano, si yo me atrevo a abrir mi boca y a decir que soy cristiano, yo debo comportarme como un cristiano. En mí debe haber un fruto diferente. El domingo pasado hablamos del fruto que deben haber en los hogares. Y ese fruto es el fruto del Espíritu de Dios. En un verdadero creyente, en un verdadero cristiano, debe estar el amor de Cristo en su corazón. Amén. Entonces, hay mucha gente que dice ser cristiana convertida, pero sus obras, sus pasos, sus palabras, su actitud, su forma de llevar esa vida cristiana no concuerda con lo que dice que es. El hombre de nuestros días está cansado de escuchar teorías. El hombre de nuestros días está cansado de que le hablen de religión. El hombre de nuestros días está cansado de las filosofías huecas. Todo el mundo habla, escúcheme esto, todo el mundo habla, todo el mundo dice ser honesto, todo el mundo promete cosas, todo el mundo dice, pero al final de las cosas no cumple lo que dice y esto no es correcto. Debemos ser unas personas radicales, que nuestras palabras sean unas palabras siempre delante de Dios, porque Él es el que mide nuestras palabras. Y estas personas dicen eso y hacen eso porque desconocen que la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y que no lo hace, le es contado por pecado. Lo dice el libro de Santiago capítulo 4 versículo 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Amén hasta ahí? Ok. Escucha esto, iglesia, el Evangelio de Cristo va mucho más allá de una simple teoría. El Evangelio de Cristo es vida. El Evangelio de Cristo en una persona que lo vive es una bendición bien grande. El Evangelio de Cristo en la persona que lo practica es poder. Diga poder. El Evangelio de Cristo es poder. El Evangelio de Dios, dice el apóstol Pablo,
en el libro de los Romanos capítulo 1 versículo 16 dice, es poder y salvación para todo aquel que cree. Y me gusta mucho el texto original. El texto original dice, porque yo no me avergüenzo de las buenas noticias de Dios, porque esas buenas noticias de Dios son el instrumento que Él utiliza para traer salvación a aquellas personas que creen en Él. Amén. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es poder, el Evangelio es vida, el Evangelio es transformación, el Evangelio es bendición, el Evangelio es salvación, el Evangelio es algo grande y poderoso, porque el Evangelio no es nada más y nada menos que el mismo Cristo Jesús viviendo allá en el corazón de cada una de las personas. Ese es el Evangelio de Dios y ese es el poder de Dios que trae salvación para todo aquel que cree. Es el mismo Cristo viviendo allá dentro de ti. Es el mismo Dios viviendo allá dentro de tu casa. Es el mismo Dios viviendo allá dentro de tu alacena, en tu cocina, en tu habitación, allá en tu trabajo, allá dentro del matrimonio. Ese es el mismo Dios viviendo dentro del hogar. Y cuando Dios vive dentro del hogar, las cosas son diferentes. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio de Cristo es esa experiencia, ¿ya? Es esa experiencia hermosa de tener una relación personal con Cristo todos los días. El Evangelio de Cristo es como esa relación personal que tiene un esposo con una esposa. Si no se dicen cosas bonitas, esa relación se va enfriando, se va acabando y llega el momento en que ya no funciona. De la misma manera, el Evangelio de Cristo es eso, es una relación personal que yo debo tener con mi Señor y con mi Salvador. Cuando yo tengo una relación personal con Cristo, las cosas cambian, las cosas funcionan. Los hogares son diferentes, las vidas son diferentes, mis hijos son diferentes, todo es diferente, porque en el paquete que Dios trajo en la cruz de salvación viene un paquete completo. Ese es el Evangelio de Jesús. Es poder, es cambio, es transformación. Yo fui una persona que vivía en el alcoholismo, yo era alcohólico. Hace 20 años yo conocí de Dios. Porque una mujer hermosa, mi esposa, ella decidió creerle a Dios y decidió agarrarse de una promesa que dice, si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y serás salva tu casa. Y pasaron los años y pasaron los días, mientras tanto yo me consumía en el alcohol, pero un día decidí yo entregarle la vida a Cristo Jesús, y cuando yo le entregué mi vida a Cristo Jesús, ese poder me transformó, ese poder me cambió, ese poder me devolvió al hogar, porque yo ya no tenía hogar, estaba destruido a mi hogar. Cuando el Señor entró a mi corazón, a mi vida, las cosas cambiaron y fueron diferentes. Por eso hoy estamos hablando de algo bien hermoso, y es que el poder del Evangelio es un poder transformador. Diga transformador. Levante su mano allá donde está, dígale, Señor Jesús, yo quiero que entres a mi vida, que entres a mi corazón y transforme mi vida. Dígale, transforma mi corazón. Yo quiero ver esas bendiciones y esas cosas diferentes que tú prometes en tu palabra. Dígale, Señor, perdóneme. Yo he pecado contra ti. Yo he pecado por desconocimiento de tu palabra. Yo te pido perdón en el día de hoy y te invito a que entres a mi vida, que transforme mi casa. Entra a mi habitación, dígale, entra ya a la cena, entra a la intimidad, porque allá es donde Dios quiere empezar a cambiar las cosas, allá adentro. No podemos ser hipócritas. Muchas personas dicen, o mucha gente dice, yo creo en Dios. Y sí, yo creo en Dios, pero sus actos son diferentes. Estamos diciendo que hay personas que dicen ser creyentes, pero sus vidas no demuestran que son verdaderamente creyentes, porque sus pasos, sus obras, sus palabras, sus actos son completamente diferentes, son mundanos, son llenos de pecado, sus palabras son palabras feas, son palabras groseras. Amén.
Entonces el Evangelio de Cristo es el mismo Dios viviendo allá en tu casa, es el mismo Dios viviendo allá en tu trabajo, es el mismo Dios viviendo allá en tu almacén, es el mismo Dios cuando tú dejas entrar a Dios en tu almacén, en tu empresa, las cosas son diferentes. No en vano la palabra dice que el injusto no heredará el reino de Dios, y es los primeros que encabezan la lista de los que no heredarán el reino de Dios son los injustos. ¿Y cuántas personas tienen empleados y no les pagan lo justo? Seamos justos. Si yo soy justo delante de Dios, Dios cumple su palabra para conmigo, para con mi casa, mi empresa será diferente, mis finanzas serán diferentes. Sé justo con la gente, no te pares en los derechos de los demás. Si eres cristiano, no digas, no lo hagas. Amén. Alejandro le dijo a su soldado, le dijo, si tú quieres seguir utilizando mi nombre, tienes que comportarse como un Alejandro. Tienes que comportarse como un hombre. Y hoy nos dice el Señor Jesucristo, si tú dices que eres cristiano, si tú dices que eres cristiana, compórtate como un cristiano, sea digno de llevar mi nombre. Porque yo soy santo, dice el Señor, yo soy recto, dice el Señor, yo soy correcto, yo cumplo mi palabra, yo bendigo, y si yo te digo que hoy te voy a bendecir, yo cumplo. Simplemente depende de ti, dice el Señor, que te comportes como yo soy santo y puro. Amén. Esa experiencia de tener a Cristo en nuestra vida es la experiencia más hermosa que puede haber. Es el mismo Cristo teniendo una relación personal con nosotros. Esa experiencia, escúcheme esto, esa experiencia se sale de todo romanticismo mundano. Esa experiencia se sale de toda filosofía. Esa experiencia es una experiencia que traspasa la ciencia, que traspasa la lógica y que entra a cobrar vida en la vida práctica de las personas. Esa es la mejor experiencia que puede haber, porque yo siempre coloco este ejemplo. Escúchame esto. Acuérdese cuando estaba enamorada. Palabras que salían de nuestra boca hacia la otra persona, ¿de dónde salían? Salían de allá adentro, ¿cierto que sí? Y salían con todo el corazón, salían sinceras, eran palabras que salían de allá dentro de las entrañas, cuando uno le decía a la otra persona, yo te amo, yo te necesito, yo sin ti no puedo vivir. Esas palabras son las que Cristo está buscando que usted y yo le digamos todos los días. Digámosle, Señor, tú eres lo más hermoso. Yo sin ti no puedo vivir. Señor, si tú me dejas, me muero. Señor, yo no puedo estar tranquilo, yo no puedo estar tranquila. Sí, Señor, esas palabras preciosas, esas palabras de enamoramiento, esa es la que Dios quiere tener con cada uno. Eso sucede, las cosas son. ¿Cuántos quieren que su vida sea diferente? Dígale, Señor, yo te necesito. Dígale, Señor, yo te amo. Pero que sean palabras sinceras, palabras del corazón, porque Dios conoce los pensamientos y Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Cuando le decimos nosotros las cosas de verdad. Puedo decirle, Señor, yo te amo, pero si en mi corazón hay mentira, en mi corazón hay engaño, el Señor me dice, eres hipócrita. No seas hipócrita. Los hipócritas no heredarán el reino de los cielos, dice las personas transparentes, porque Él conoce, escúcheme esto, el Señor conoce hasta las más profundas del corazón de los hombres. Él las conoce y a Él no lo podemos engañar. Tú puedes engañar, yo puedo engañar a la otra persona, puedo engañar a mi esposa con mis palabras, yo puedo engañarte a ti aquí en este momento diciéndote cosas que no son, pero yo mismo no me puedo engañar ni puedo engañar a Dios. Amén. Es la experiencia que sale.
del romanticismo mundano, se sale de toda filosofía. Esa relación con Cristo es lo mejor que puede haber, y por eso es que las vidas son diferentes y son transformadas. Vamos a leer el evento completo. Evangelio de Juan, capítulo desde el verso 1. Dice que Jesús pasaba y vio a un hombre ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntaron diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el Señor Jesús le respondió: pecó su papá, no es que pecó su mamá, no es que pecó él. Él es ciego para que las obras de Dios sean manifestadas en él. Amén. Yo no sé el problema, escúcheme esto. Para ser ciego no necesariamente necesitamos que nos falte la vista, porque hay muchos ciegos espiritualmente hablando. Nosotros miramos las cosas, pero no podemos entender la realidad de las cosas. El Señor dice: yo he venido para que las obras mías se hagan manifiestas en ti. ¿Cuál es tu problema? Yo no lo conozco. ¿Cuál es la necesidad tuya? Yo no la conozco, pero Dios sí la conoce, y tú también la conoces. Hoy dígale: Señor, abre mis ojos. Señor, abre mis ojos, porque tu palabra dice que si tú abres mis ojos, yo conozco, y la verdad, y yo entiendo. Dígale: Señor, yo entiendo que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Dígale: Dios, yo te necesito en mi corazón, te necesito en mi casa, yo te necesito en mi vida. Cuando Dios entra al corazón de una persona, cuando Dios entra a un hogar, esa vida transformada trastorna, maestro, trastorna a todo lo que está a nuestro alrededor. La gente miró en este ciego, que este ciego había sido ciego de nacimiento y ya estaba adulto porque ya era mayor de edad. Y la gente miró que ese ciego ahora miraba o veía diferente, no por lo que decía, sino por lo que podían ver. Escúcheme esto: las cosas de Dios, cuando Dios hace algo, Él trastorna la lógica humana. Era un hombre que había nacido ciego, pero Dios le dio la vista, y los hombres podían ver que ese hombre ahora estaba mirando. Los hombres podían ver lo que estaba sucediendo en la vida de ese hombre, que era un hombre ahora. Cualquiera puede contradecir las palabras. Escúcheme esto: cualquier persona puede contradecir mis palabras. Yo le digo a alguien: Cristo te ama, arrepiéntate porque Dios quiere bendecirte. Dios no quiere ni te vayas para el infierno. Y la persona me responde: ¿y quién ha ido por allá para yo saber que existe o que no existe? Las cosas tornan. ¿Sabía usted eso? La lógica. Cualquiera puede darte de mil maneras por haber dejado las tradiciones, por haber dejado la religión, pero si en tu vida hay una vida transformada delante de Dios, déjeme decirle que eso trastornará a todo el que se encuentre usted por delante, porque va a querer buscar explicaciones y no las van a encontrar, porque las explicaciones lógicas delante de Dios no existen. Contra los hechos, nadie puede sacar argumentos contra el testimonio de una vida transformada verdaderamente. Las personas que conocían a este hombre, que este hombre era mendigo, ahora se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba?
Oh, poderoso eres, Jesús. Yo concluyo con esto hoy. Ese hombre que fue sanado por el Señor Jesús, fueron sacerdotes y le preguntaron a ese hombre a quién le había devuelto la vista. Y ese hombre dijo: un hombre llamado Jesús hizo lodo de Siloé y lávate. Y yo fui y me lavé y ahora veo. Y los sacerdotes no quisieron aceptar eso. No podían aceptarlo. Escúcheme esto, porque la religión no acepta las cosas. La religión no acepta los cambios. Poder. Y dice la palabra que a él lo echaron. Al hombre lo destituyeron, lo sacaron. Y sin embargo el Señor Jesús dice que él se dio cuenta que había sido expulsado. Y hallándole, le preguntó: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió el que era ciego, le dijo: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Y Jesús le dijo: yo soy el Hijo de Dios, el que habla contigo. Y él le dijo: Señor, yo creo. Y le adoró. Hoy el Señor nos pregunta: ¿tú? Escúcheme esto, todo el mundo dice creer en Dios, pero su corazón es perverso. El Señor dice: crea en mí, pero si tú vas a creer en mí, obedezca mi palabra, para que mi palabra pueda transformar tu vida, para que mi palabra pueda transformar tu corazón, tu hogar, pueda transformar tus hijos, pueda transformar tu empresa, pueda haber un cambio y que ustedes puedan decir allá afuera que sí, yo soy Dios. Inclina ahí tu rostro donde estás. Ahí donde estás, dale gracias a Dios. Yo he escuchado tu palabra. Yo he escuchado poder, que tu palabra es poder. Yo he escuchado, Señor, que tú quieres entrar a mi vida y cambiar mi casa y cambiarme a mí. Padre, gracias te doy, Señor, por las personas que están y estuvieron conectadas durante esta charla. Te doy la alabanza a ti, Papito Dios. Te doy la exaltación, Señor. Yo te pido que en esta semana, Dios, bendigas grandemente. Yo te pido que hables a sus corazones, que hables, Señor, a sus mentes, que te muestres, Padre precioso, que cada vez que ellos lean tu palabra, Señor Jesús, puedan entender que tú eres el Dios que quiere cambiar nuestra vida. Yo te doy gracias por ellos. Yo te doy gracias por mi casa. Te doy gracias, hijos. Y declaro, Señor, tus promesas y tu palabra. Tu palabra dice que mi casa es bendita, que mis hijos son benditos, que todo es bendito, que todo lo que yo haga me saldrá bien. Yo hoy, Señor, declaro esas promesas, reclamo esas promesas, las declaro sobre mi vida, las declaro sobre la vida de las personas que están mirando en este momento. Señor, bendícelas grandemente. Bendícelas, precioso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Me da mucho gusto haber estado con ustedes. Déjenos sus comentarios ahí en la página, por favor. Queremos saber más de ustedes, queremos saber desde dónde nos están mirando, de qué país, de qué ciudad. Dios les continúe bendiciendo. Les bendigo nuevamente a tu casa, a tus hijos, a todos, y que esta semana sea una semana
de mucha bendición, que esta semana sea una semana de abundancia. Ya los que están en Colombia, los que están en fuerzas porque Dios está con cada uno de nosotros. Dios está contigo, no desmayes. Solo faltan 2 semanas de refugio, 2 semanas de encierro, como se dice popularmente. Demos mucho, demos gracias a Dios porque no nos ha tocado todavía y no nos tocó ni nos tocará, porque la palabra dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Confiese esa palabra y vívala. Dice: el Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice la palabra. Morada. Entonces declaremos esa palabra para nuestras vidas, declaremos esa palabra en nuestros hogares, declaremos esa palabra en estas 15 días que quedan, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les continúe bendiciendo y estamos en contacto. Muchas bendiciones para todos.